Estamos contentos de estar aquí este sábado, un sábado donde sentimos no solamente el calor como hermanos, ¿verdad? Sino también el calor, ¿verdad? Porque tenemos un hermoso sol. La palabra de Dios que acaba de leer nuestra hermana, segunda de Samuel 22:14, nos dice: tronó Jehová desde los cielos el Altísimo, hizo oír su voz. Por eso el título de este tema es La voz del cielo. A través del tiempo, el Señor ha hablado con su pueblo. Ha hablado también para ser audibles a algunos oídos. Y desde el cielo, como dice el profeta Samuel. Los profetas, ¿verdad?, dijeron y escribieron en el Antiguo Testamento que un día vendría el Hijo de Dios. Ese don tan precioso llamado como Cristo Jesús, ¿nuestro qué? Nuestro Salvador. Así que cuando Jesús nació, no todos estaban preparados, aunque todos tenían ¿qué? La palabra. ¿Todo el pueblo tenía la palabra de Dios? Sí. Sin embargo, ¿cuántos supieron que había nacido Jesús? ¿Cuántos supieron que Jesús había nacido en ese lugar llamado Belén? En un pequeño establo. ¿Cuántos lo supieron? Poquitos. Los magos de Oriente o sabios de Oriente. ¿Quién más? Pastores. Los pastores. Porque aunque todos estaban o tenían la palabra de Dios, han sido pocos los que realmente han estado al pendiente de lo que Dios solicita o lo que Dios dice a través de su palabra. Además de esto, vamos aquí al libro de Lucas, capítulo 2, verso 16. Lucas, capítulo 2, verso 16. A ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los que estaban pendientes de ese momento tan especial? Dice la palabra: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostados en el pesebre. ¿Quiénes vinieron? Vamos a leer el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Lucas capítulo 2, verso 16 y 15 son los que acabamos de leer. Ahí vemos entonces a las personas que pudieron ver ese glorioso llamado, ese glorioso encuentro con Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los pastores. Ahora siempre allí en Lucas 2, pero ahora vamos a leer los versos 25 al 28. Vamos a ver un hombre que pudo ver también a Jesús en un pequeño bebé. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, ¿qué pasó con él? Estaba sobre él. Y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor.
Verso 27. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Quién más pudo conocer a Jesús, además de los magos de Oriente, además de los pastores? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué acabamos de leer? Simeón. ¿Por qué pudo ver a Jesús en ese pequeño niño? ¿Qué dice el primer verso que leímos, el verso 25? ¿Qué descubrimos ahí? Un hombre que justo, piadoso, pero además, ¿qué más había en él? Dice que estaba el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre él. ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios ahora en el 2025? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Habían pasado muchos años. El pueblo había quedado sin profetas, pero había personas que estaban, ¿qué? Estudiando la palabra, que conocían la palabra de Dios y que Dios estaba con ellos. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Por eso los pastores pudieron ver y escuchar a los ángeles decir Hosana. Por eso esos reyes de Oriente que trajeron a aquellos presentes a Jesús pudieron saber el momento cuando Cristo nació, porque estaban pendientes ¿de qué? De la palabra. Por eso Simeón pudo ver a Jesús y abrazarlo, porque estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y tú y yo, ¿cómo podemos estar hoy llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos escuchar la voz de quién? De Dios. ¿Cómo? A través del estudio ¿de qué? De la santa palabra de Dios. Pero vamos a ver una persona más que pudo ver a Jesús. Ahí donde estamos, en el capítulo 2, pero el verso 33. Una mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. ¿Y qué hacía? No se apartaba, dice la palabra, ¿de dónde? Del templo, sirviendo de noche y de día, y ayunos y oraciones. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gloria a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí vemos que hay otro personaje, una dama llamada Ana. Dice la Biblia que era ¿qué? Era una persona de avanzada edad. ¿Pero qué más? ¿Qué podemos encontrar en el verso 36? Era profetisa. Quiere decir que el Señor hablaba por medio de ¿quién? Por medio de ella. Y también que dice que hizo en el verso 38. ¿Qué hizo con el niño? Dice que presentándose en esa hora, ¿qué daba a ella? Daba gracias y hablaba a todos de ese hermoso niño llamado Jesús. Jesús fue creciendo.
Y nosotros leemos en los evangelios que Jesús, cuando tuvo 12 años, fue al templo para ser presentado. Y después que Jesús fue presentado, nosotros hemos leído la historia que estuvo ahí hablando, ¿verdad? Y todos los que eran maestros de la ley, ¿qué dice la Biblia? Se admiraban de tanto conocimiento que él tenía. Estuvo frente a maestros, frente a rabinos, y él podía contestar muchas preguntas que ellos tenían. Así como Dios se manifiesta al pueblo en el desierto. ¿Cómo se manifestó? Lo leímos esta semana. ¿Cómo se manifestaba? ¿En una qué? Nube. Una nube. ¿Y en una qué? Columna de fuego, que era el mismo Cristo Jesús. Un día, Elías también escuchó la voz de Dios. Pero ¿cómo escuchó la voz de Dios? ¿Sí recuerdan? En un silbo. Dice la palabra que vino un trueno, pero ahí no estaba Dios. Sino ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde se presentó? En un silbo apacible, dando paz a Elías. Y quiero decirles que dice el deseado de todas las gentes, a través de la pluma inspirada, Dios se manifestó en forma audible para los que estaban listos a escuchar y recibirlo. Y este lo hizo en 3 momentos importantes de la vida de Jesús. Dios se manifestó en la vida de Jesús en forma ¿qué? Audible, para que los que estuvieran listos pudieran ¿qué? Escuchar. Y ahora vamos a estudiar esos 3 momentos precisamente en los cuales Dios se manifestó en la vida de Jesús. Aquí mismo en Lucas, pero era el capítulo 3, los versos 21 y 22. Lucas 3, versos 21 y 22. Es un momento especial. Ahora Jesús, ¿a dónde llegó? Llegó al río Jordán. ¿Para qué vino Jesús al río Jordán? Para ser bautizado. Para ser bautizado. Vamos a leer el texto. Verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino, ¿qué dice la palabra? Una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la primera ocasión que en la vida de Jesús se hizo ¿qué? Audible, que se escuchó la voz de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿La voz de dónde salió? Del cielo. Por eso el título, La voz del cielo. La voz salió del cielo, porque es la voz de ¿quién? De Dios Padre. Y ahora Dios le dice a su Hijo amado: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre mismo, si leemos en el verso 21, dice que Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús?
verso 21, en la última parte, ¿qué hacía Jesús? Jesús, dice, estaba orando. Gracias, hermana. Y posteriormente a que dice que Jesús estaba orando, dice lo siguiente, ¿qué dice? El cielo, ¿qué dice? Se abrió. El Padre mismo contestó la petición de su Hijo, y desde el cielo, desde el trono de Dios, salen los rayos de su gloria. Los cielos se abren, imagínalo. Jesús en medio del Jordán, el cielo se abre. Y sobre el rostro del Salvador, dice la pluma inspirada, sobre la cabeza del Salvador desciende, dice la Biblia, en forma ¿de qué? Paloma. De paloma. La luz más pura, la luz más radiante, emblema, dice, adecuado de Jesús, que es el manso y humilde. Y ahí nos dice que no estaba solo Jesús, sino que ahí había una muchedumbre. Habían muchas personas a la orilla del Jordán que venían a ver los que se iban a bautizar. Y venían a escuchar lo que Juan el Bautista, ¿qué? Decía. Así que había una gran muchedumbre. Pero a pesar de que había tanta gente a las orillas del Jordán, escuchemos qué dice la palabra a través de la profeta de Dios. Aunque había una gran muchedumbre, dice, pocos, además de Juan, pudieron discernir o pudieron ver la visión celestial. ¿Cuántos? De la muchedumbre, ¿cuántos? Pocos. Pocos pudieron ver, pudieron escuchar la luz, pudieron ver la luz y pudieron escuchar esa voz que vino directamente ¿de dónde? Del cielo, del Padre. Sin embargo, a pesar de que no pudieron escucharlo todos, dice que sí hubo una solemnidad en todos los rostros de las personas. Algo especial en ese momento cuando Dios habló. Dice que la presencia divina llenó a toda la asamblea, que todos estuvieron solemnes. ¿Qué significa solemnidad? Estar callados, estar quietos, estar atentos, observando, pero en la mayor tranquilidad. Aunque no todos escucharon, sí todos fueron impactados por ese Espíritu Santo descendiendo como una paloma, y todos quedaron quietos ante la presencia del Señor. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. No todos entendieron, pero sí todos fueron impactados dentro de su ser y quedaron en silencio observando a Cristo Jesús, porque su persona estaba bañada por la luz que rodea siempre el trono de gracia. Amén. Amén. ¡Qué bendición! Y sabes, su rostro de Jesús dirigido hacia el cielo, hacia arriba, estaba glorificando como nunca antes había sido glorificado el ser humano. A través de Cristo, nosotros hoy recibimos esa glorificación. A través de Cristo nosotros somos
Bendecidos, porque cuando cada uno de nosotros, ¿cuántos nos hemos bautizado? ¿Cuántos hemos descendido a las aguas del bautismo? Amén. Cuando tú y yo hemos descendido a las aguas del bautismo, no se ve como en el momento que Cristo Jesús bajó a las aguas bautismales. Tampoco se escucha lo mismo. Pero cuando cada uno de nosotros hemos descendido a esas aguas del bautismo, el Señor ha dicho lo mismo por ti y por mí. ¿Qué dice el verso 22? Tú eres, ¿qué? Mi Hijo amado, en ti tengo que complacencia. Cuando tú y yo descendimos a las aguas del bautismo, el Señor te dijo lo mismo. Tú eres mi hijo o mi hija amada. En ti tengo complacencia. Aunque no lo escuchamos, por fe sabemos que el Señor pronunció estas palabras como lo hizo en el bautismo de Cristo Jesús. Dice estas palabras dichas a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Abarca ¿a quién? A toda la humanidad. Te abarca a ti y me abarca a mí. Y abarcará a los que hoy mismo están descendiendo a las aguas del bautismo. Los que hoy mismo están recibiendo el amor del Señor. Es el primer momento en que se abre ¿quién? El cielo, y se escucha ¿qué? La voz de Dios. Vamos al segundo momento. San Mateo capítulo 17, versos del 1 al 6. San Mateo capítulo 17, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. 6 días después. La pregunta aquí sería para nosotros: 6 días después ¿de qué? ¿De qué crees que habían pasado 6 días? Bueno, pues la respuesta la tiene la misma Biblia. Vamos al capítulo anterior, capítulo 16, pero ahora el verso 21. San Mateo 16, 21. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto, y resucitar ¿cuándo? Al tercer día. 6 días después de que Jesús hiciera esta declaración que acabamos de leer, que le platicó a todos sus discípulos que él tenía que morir, poner su vida por nuestra vida. Ahora Jesús está con sus discípulos. Vamos al 17:1 nuevamente. Y nos dice que después de haber platicado esto, que pasaron 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Jesús habla con sus discípulos en el verso 16, capítulo 21, y le dice que su muerte está acercándose. Por primera ocasión habla de esto y les explica a los discípulos. Ahora en este momento, Jesús requiere un tiempo especial. Y si nos damos cuenta, hermanos, la Biblia nos dice que tomó a ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos discípulos tomó? Dice en el verso 1 del capítulo 17 de San Mateo.
tomó a 3. ¿Quiénes son? Pedro, ¿quién más? Jacobo, ¿y quién más? Y Juan. 3. Dice que la noche se estaba acercando. Cuando Jesús llamó a esos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué hizo? Los condujo a través de los campos, por la senda un poco difícil, senda escarpada, hacia una montaña solitaria. Iban a tener un momento especial ¿con quién? Con Jesús. Allí, ¿qué pasó? Verso 2 de San Mateo 17. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció ¿qué? Su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. ¿Y qué más pasó? Se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, ¿qué sucede? Una nube de luz los cubrió. ¿Y qué pasó? Y se oyó una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron, ¿qué sintieron? Temor. Gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. La segunda vez que se escucha ¿qué? La voz. ¿Qué escucharon? La voz de Dios. La voz del cielo. Pero cuando nosotros estudiamos los evangelios, encontramos que ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12. 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvieron la oportunidad de ver este momento tan especial? 3. Nos damos cuenta que hay diferencias a veces entre nosotros que somos discípulos. El Señor a veces habla ¿para cuántos? Para todos. Como en el momento del bautizo de Jesús, la voz del cielo era para todos. Pero ¿por qué pocos lo pudieron escuchar? Porque al igual que Simeón, que los pastores, que Ana, que los reyes de Oriente, eran los que estaban ¿qué? Preparados. Pero vemos de que entre 12 Jesús elige solamente ¿a cuántos? A 3. Eran 12, pero tomó solamente a 3. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia, para que así como estos apóstoles que él llamó de manera especial en la suprema angustia de Jesús, pudieran tener ¿qué? Fortaleza, pudieran tener fe, pudieran tener fuerza. ¿Para qué? Para que el legado que Jesús vino a dejar pudiera continuar. Y lo más maravilloso es que la oración de Jesús fue oída en el cielo, y mientras él seguía postrado humildemente en el suelo, lleno de piedras, el cielo dice que se abre
Y entonces nuevamente esa nube, esa luz desde el cielo desciende. Los cielos están abiertos de par en par e irradian santa luz sobre Dios, sobre Jesús. Y el monte dice que se queda, ¿qué? Iluminado. Y la figura del Salvador se levanta de esa posición de estar postrado. Cristo en ese momento se ve como un ángel o como un ser divino, la divinidad de la majestad de Cristo. Su rostro, al igual que en el bautismo, brilla como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Mientras aún están mirando la escena, los apóstoles dice que la nube de luz cubre a Jesús y se escucha nuevamente la voz. Este es mi Hijo que, amado, en Él tengo contentamiento, a Él oíd. Y mientras contemplan la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios quien hablaba en la pavorosa majestad, que hizo temblar las montañas, los discípulos cayeron al suelo. Se postraron delante del Señor en este segundo momento de intervención desde la voz ¿de dónde? Del cielo. Dios mismo hablando. Pero ¿cuántos escucharon la voz de Dios en esta ocasión? Pocos. 3 de 12. Vamos a la tercera parte. San Juan, capítulo 12, versos 20 al 23. San Juan, capítulo 12, versos 20 al 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra y cuál es el tercer momento. San Juan 12, versos 20 al 23. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver ¿a quién? A Jesús. Hombres que no eran de quién, del pueblo de Israel. Nos dice que eran griegos, que para el pueblo de Israel se llamarían como gentiles. Pero ellos tenían el deseo de ¿qué? De ver ¿a quién? Queremos ver a Jesús. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora de ¿qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La primera ocasión se le presentó a los que estaban en su bautismo. La segunda ocasión se le presentó a 3 apóstoles. Pero en esta tercera ocasión va a ser mucho más especial, porque no se le va a presentar ¿a quién? A nadie que pertenece al pueblo de Dios, sino que se le va a presentar, de acuerdo a la palabra, ¿a quién? A unos hombres griegos. Vamos a leer los versos 28 al 30. Padre, dice Jesús en una oración. En cada ocasión, Jesús, ¿qué hace antes de que se abra el cielo y se escuche la voz? ¿Qué hace Jesús antes de que el cielo se abra en cada ocasión? ¿Qué está haciendo? Una oración. Está orando. Y esta tercera no es la excepción. Dice: Padre,
glorifica tu nombre. ¿Y qué sucede? Entonces vino ¿qué? Una voz del cielo y dice: lo he glorificado y lo glorificaré ¿qué? Otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un ¿qué? Un trueno. Dijeron: mira, está tronando, pensó la mayoría. Otros decían, ¿qué decían? Un ángel le ha hablado. Verso 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa ¿de quién? De vosotros. Tercer momento en que el cielo se abre y la voz de Dios es audible para los que están ¿qué? Preparados para escuchar la voz de Dios. Estos hombres también vinieron de Occidente para hallar al Salvador. Pero ahora no lo hicieron como los primeros, sino que estos lo hicieron al final de la vida de Jesús. Habían venido, ¿verdad?, a buscar algo especial. Querían ver a Jesús, querían conocerlo cara a cara. Por eso Jesús ora: Padre, glorifica tu nombre. Y mientras Jesús decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se mantenía sobre su cabeza. Lo he glorificado. ¿Y qué más dice la Biblia? Y lo volveré a glorificar, o lo glorificaré otra vez. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado ¿a quién? A Dios. Jesús en su propia vida había glorificado a Dios. Y al oírse la voz, una voz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos de Dios Padre infinito lo estuvieran abrazando. Alrededor de él, dice, como una muralla de fuego. ¿Te suena esta muralla de fuego? ¿La has escuchado? Esta semana vimos las maravillas, ¿verdad? Hemos estado estudiando el Éxodo, las maravillas que Jesús hizo con sus hijos a través de esa muralla de fuego. Todos los que estaban ahí contemplaron la escena con temor y asombro. Y nuevamente, nadie se atrevió a hablar con labios silenciosos y aliento suspenso. Permanecieron todos mirando a Jesús, porque el Señor lo había glorificado ¿por cuántas veces? Por tercera vez. Y ahora lo había hecho de una manera especial hacia aquellos hombres que no pertenecían al pueblo de Dios. Y habiendo dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Y la gente que estaba presente y había oído decían que había sido un trueno. Otros decían un ángel, como leímos en la palabra. Pero solo los griegos, ¿solo quién? Los griegos investigadores, los que habían tomado la palabra de Dios buscando a Cristo, vieron la nube, oyeron de la voz y contemplaron su significado y entendieron verdaderamente que Cristo era el Hijo de Dios, porque solamente a ellos les fue revelado por el Señor. Hoy el Señor quiere hablarte a ti y quiere hablarme a mí. Quiere hablarnos a todos, y no solo los que estamos aquí,
sino a todo el mundo. Por eso el Señor ha dejado su santa palabra, para que cada día tú y yo podamos tomar porciones de Él, podamos tomar tiempo para meditar en la palabra y poder escuchar la voz de Dios. Así como esas personas en el pasado, hoy mismo el Señor se manifiesta y manifiesta su poder para nosotros. Pero no todos podemos ver el poder de Dios. No todos podemos, ¿qué? Escuchar su voz. Solamente los que estén, ¿qué? O estemos preparados. Solamente los que con fe sincera nos acerquemos al Señor. Esta mañana yo quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí para que entreguemos nuestra vida plenamente al Señor, para que cuando el Señor manifieste su voz, ya sea en un silbo apacible, ya sea en una voz que truene o de alguna manera se manifieste en nosotros, podamos ¿qué? Escuchar. ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz del Señor? Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y todos podamos escuchar.